have you shot your final scenes yet? And are you happy with how things ended? Yes. She didn't say yes. You didn't say yes. Best season ever! It's the best. It's the best season ever. Game of Thrones por fin llegó a su fin. Después de que ésta iniciara en el 2011, llegó a su conclusión después de 72 episodios. Creo que no es sorpresa para nadie que existe un descontento general con la última temporada de Game of Thrones, ya sea por manejo de personajes o situaciones de las cuales se anticipaba mucho. La serie terminó dejando un sabor amargo en la boca de muchos espectadores, entre los cuales me incluyo. Aunque el final para mí no fue malo, cumplió muy a secas, dado que existen tantos personajes, tantas historias, que cada persona tendría diferentes expectativas y sería imposible complacer a todo el mundo. En el video, más bien, yo intentaré describir las razones por las cuales siento que la calidad en Game of Thrones decayó y por qué el sentimiento general del público es negativo hacia la temporada. En lo personal, siento que era un problema que ya se estaba dando en temporadas anteriores, y es que poco a poco se fueron perdiendo distintos elementos que hacían Game of Thrones lo que era. Antes de eso, quiero aclarar que no soy el mayor fan de Game of Thrones. Empecé a ver la serie alrededor de la temporada 5 y yo no he leído los libros, por lo cual para esas cuestiones me apoyaré en algunos amigos que sí están más centrados en la serie. Obviamente habrá spoilers de todo Game of Thrones, ya que hablaré de todas las temporadas en general, y con esta aclaración empezaremos el video. La serie inició en el 2011, con 4 libros ya publicados y con el quinto unos meses de su lanzamiento. Seguramente con los años que pasarían en las siguientes temporadas, le dará el tiempo suficiente a George R. R. Martin de escribir sus siguientes 2 libros, ¿verdad? No. En mayo del 2019, George se encuentra aún escribiendo The Winds of Winter y aún no inicia A Dream of Spring. No pienso durar mucho en este apartado, ya que es algo conocido que la serie durante la quinta y sexta temporada empieza a tomar sus propias libertades con la historia, dado que no había material que adaptar. Aquí es donde se vería si David Benioff y D.B. Weiss estarían a la altura del programa hasta este punto. Spoiler alert, no lo estuvieron. ¿Qué fue lo que cambió al no tener material que adaptar? Es de lo que hablaré a continuación. ¿No les da la impresión que desde la sexta temporada los personajes se volvieron un cascarón de lo que eran? Digo, es todo el cast del show y dando muy buenas actuaciones para el material que tienen a la mano. Pero no me puedo quitar el sentimiento de que algo se siente raro. La mayoría de personajes se sentían como una sombra de lo que solían ser. Tyrion Lannister, por ejemplo, un personaje que sobresalía por su inteligencia, se mete unas criptas contra el Night King, el cual convierte a los muertos en vivos. Incluso a Peter Dinklage se le hizo una decisión extraña. It's terrifying down there. We're in a crypt. Nobody thought of that. He's bringing all the dead people back to life, and they put the women and children in a crypt with all the dead people. So, rah. Tyrion is smart, but I guess not that smart. Jon Snow solo podían decir, How about my queen? Queen Daenerys of House Targaryen. Daenerys is our queen. You are my queen. You are my queen. Nothing will change that. Varys y su manera de aceptar su muerte sin intervenir mucho realmente. No lo sé, pero en lo personal siento que los personajes no tomaban las acciones que ellos mismos hubieran tomado en temporadas atrás. Se sentía un tanto extraño la manera en que ellos actuaban. No creo que aplique para todos, pero en general se sentía una desconexión con gran parte de los personajes que había estado conociendo durante la serie,
algunos con finales adecuados a sus personajes y otros que... ¿No les da la impresión que se trabajaron muchas historias para que al final las ideas no fueran a ningún lado, no fueran exploradas de una manera interesante o su relevancia fuera mínima? Uno pensaría que con todo el entrenamiento de Arya quizás sería más explorada esta idea, pero nada, solo mata a Walder Frey. Y a Sir Meryn Trant. Y aunque sí, supongo que las habilidades de combate y bla 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 bla, pero siento que para todo el tiempo que se trabajó no se exploró una idea que podría dar mucho, sobre todo de algo tan misterioso como lo son los Faceless Men. No quería que me dijeran cada detalle, la fundación de los Faceless Men con Don Joaquín Gamboa Pascoe, su problema con impuestos del SAT del 64, pero fue una idea que esperaba que fuera explotada más a fondo y al final quedó rezagada en una esquina. The Golden Company, la más grande organización de los mejores mercenarios, 20.000 hombres con caballos y elefantes de guerra, con la reputación legendaria de nunca romper un contrato. Entiendo que quizás The Golden Company no estaba acostumbrada a lidiar con dragones, pero no quita lo decepcionante que fue el manejo que le dieron en la serie. Para todo el misticismo, para todo el pedigrí que tenía The Golden Company, siento que quedó a deber. Este puto creó una expectativa desde el primer episodio, que a todos nos iba a cargar la verga porque el Night King ya venía con su ejército de muertos y no habría manera de detenerlo. La sensación que me dejó la manera en la cual terminaron contra el Night King fue tal que realmente me encuentro sin palabras de lo decepcionado. No sé qué esperaba realmente. Tampoco ayudó que la batalla no se pudiera apreciar adecuadamente por lo oscura que fue. Y perdóneme usted, cinematógrafo Fabian Wagner, que mi tele no es lo suficientemente digna para apreciar el episodio como usted lo envisionó. Disculpe mi pobreza. Me estoy desviando. Creo que fueron varios factores, pero en general no veo a nadie satisfecho por la manera en que trataron al Night King. Siento que solo se murió y ya. Como este punto. Siguiente punto. Creo que en el punto anterior toqué de cierta manera este tema, y aunque podría ser redundante, pero creo que es necesario verlo más a fondo. Para esta temporada se esperaron varios eventos: la pelea contra el Night King, Daenerys contra Cersei, el Clegane Bowl, pasaron muchos eventos que se esperaban, años para ver cómo se desenvolvían, y solo pasaron. Y ya lo había mencionado antes, pero el show se sentía como un cascarón de lo que eran. Aunque los actores daban buenas interpretaciones considerando el material, los personajes dejaban a desear. Los efectos especiales eran excelentes cuando se podía ver lo que pasaba. Se sentía que faltaba algo, pasaban eventos fuertes, pero se sentía que faltaba el peso que le daba el sabor al programa. Excepto el Clegane Bowl, el único evento que cumplió en la última temporada de Game of Thrones. ¡Oh sí! Creo que el programa perdió ese evento por el siguiente punto. Dejaron de viajar los personajes en Game of Thrones y por eso valió verga. Sé que es algo extraño de mencionar, pero dame una oportunidad. En las últimas temporadas de Game of Thrones, siento que se perdió ese detalle, ver a los personajes viajar. ¿De qué hablas? Obviamente los personajes siguen viajando. A lo que voy
Existía un cierto caos al momento de que los personajes viajaban, ya que como espectador uno tenía ventanas en los acontecimientos que se iban desarrollando, a diferencia de los personajes, que por su entorno y de no existir una comunicación tan directa, hacía que se dieran situaciones inesperadas, cuando se daban cuenta que la información con la que tomaron rumbo a una ciudad cambió al momento de que llegaron a ella. Siento que en las últimas temporadas se perdió el énfasis de lo que era simplemente tener que transportarse en este mundo, donde no hay un aero Westeros. Y es que gran parte de la serie y del encanto que tenía, para mí, es que si existía un conflicto en punto B mientras uno estaba en punto A, la travesía de uno a otro podía ser su propia historia o cambiar de giro de la historia completamente. Mientras que al final de la serie era, hay conflicto en el punto B y en la siguiente escena ya se encontraban ahí. No digo que esté mal llegar directamente a los eventos, más sin embargo, para una serie en la que todas sus temporadas mostraban lo tardado que era viajar de un punto a otro, todas las historias que se generaban en los viajes se perdieron. Simplemente viajar de Winterfell a King's Landing nos dio acontecimientos tales como lo son la Red Wedding. Y no solo es todos los eventos grandes lo único que pasaba, sino que en estos viajes era donde se desarrollaban los personajes. Se unían y los conocíamos más a fondo porque hacían lo que hacían. Se dejaron los viajes de lado y siento que se perdió esos momentos con los personajes, de simplemente charlar mientras llegas a tu destino. Este es un detalle que siento que se da a resaltar cuando cambias de fuente de un escritor que explora sus ideas a unos productores de televisión que, si bien le han dedicado años de su vida al programa, su manera de entregar personajes y situaciones es diferente. Esto es algo que se ha dado anteriormente. En una entrevista con Conan O'Brien, George comentaba que los productores habían llegado a matar personajes que continuaban vivos en los libros desde antes de que estos se quedaran sin libros que basarse. To be fair, David Benioff and Dan Weiss, who are the showrunners, they're killing characters who are still alive in the books. So as bloody as I am, David and Dan are always turning things up to 11. Entonces, podemos asumir que desde antes había diferencias creativas entre los productores y George R. R. Martin. Si bien lo que todos recordamos de Game of Thrones son las muertes inesperadas, las batallas épicas y los plot twists, pero estos no tienen el mismo impacto sin los momentos más tranquilos de la serie, donde conocías por qué The Hound actuaba como un culero o cómo consiguió sus cicatrices. Estos momentos eran en los cuales conocíamos más de los personajes, por qué hacían lo que hacían y por qué después sus acciones significaban más cuando actuaban de otra manera a lo esperado. Sonará exagerado, pero creo que esto fue lo que generó, al menos en mí, el sabor tan insípido que dejaron las últimas temporadas. Realmente, viendo el final de manera aislada, es lo que en algunos casos esperaba que pasara, en otros no. Pero creo que el final fue adecuado. No veía a Jon Snow gobernando, a Daenerys menos, si cada que fuera a misa iba a quemar todo el reino, y no esperaba que Bran al final quedara con el Iron Throne. Pero en la manera que se desarrolló todo para llegar aquí, hace que al final solo sienta un gran... Game of Thrones fue una gran serie, no me malinterpreten, pero las últimas temporadas dejaron una impresión final un tanto difícil de quitar, sobre todo que al hacer este video noté lo poco que recuerdo de la temporada 7. Creo que al final pasará lo mismo con la temporada 8, ya que solo han pasado algunas semanas y ya tuve que buscar ciertos detalles. Battle of the Bastards es lo último que recuerdo con cariño de Game of Thrones y para mí la serie se murió junto con Ramsay Bolton. Ok, es broma. Pero Ramsay era el mejor personaje de Game of Thrones. Si George R. R. Martin algún día deja de huevonear y saca un nuevo libro... Dios, niños, díganme cuando su padre deje de rascarse. ¿Niños? Todavía no. Estoy seguro que entraré de lleno para quitarme el sabor de boca y aminorar la espera para Game of Thrones Brotherhood 12.